Buen día, mi nombre es Omar Eduardo Galindo González, estudiante de la especialización en Dirección Financiera y cursando el módulo de Diagnóstico Económico y Financiero de la empresa. El principal objetivo el día de hoy es presentar el informe ejecutivo en el cual se resaltan los resultados financieros obtenidos a través del uso del simulador CESIM correspondiente a las 4 jugadas realizadas por el equipo naranja. Particularmente lo que se busca es exponer y evaluar los resultados del periodo 0 versus el periodo 4 y comparar la situación de la empresa a través del tiempo con la situación del sector económico en el cual se desenvuelve. El sector económico de la empresa es el sector telecomunicaciones y además de eso vamos a hacer un comparativo con el mercado de los Estados Unidos, que es el principal mercado en el cual participa la empresa. La empresa tiene presencia en 3 mercados, que es el mercado asiático, el mercado europeo y el mercado estadounidense. Todo esto se hace con el fin de evaluar las posibles causas de los resultados obtenidos y así hacer una diferenciación de los criterios para exponerlos ante el máximo órgano de la organización y tomar decisiones referente a ello. Entonces lo que vamos a hacer es en primera instancia una presentación de la empresa, después vamos a hacer un análisis económico del entorno, pasamos al análisis vertical y horizontal de los estados financieros de la organización y con ello vamos a llegar al análisis de los indicadores, en el cual vamos a interpretar y evidenciar los indicadores de liquidez, endeudamiento, apalancamiento, rentabilidad, actividad y terminamos con los indicadores DuPont y el EVA. Todo esto lo que nos va a llevar es a definir unas decisiones de financiación y unas decisiones de inversión que debe tomar la empresa en el corto plazo para poder mejorar la situación financiera y económica. Entonces tenemos que la empresa se llama Naranja Corp SAS, es una sociedad por acciones simplificada y el máximo órgano rector es la asamblea de accionistas y la junta directiva. Es una empresa mediana caracterizada por estar presente en varios mercados. El análisis del contexto económico de la empresa está caracterizado en primera instancia por un análisis global de la economía. Estamos en una economía mundial que se expandió muy poco durante los últimos años y que ha venido presentando tasas de crecimiento muy bajas desde la gran recesión de 2009. Los principales factores que afectan el desempeño de la economía en este momento se deben al débil ritmo de la inversión, la disminución en el crecimiento del comercio internacional y el lento crecimiento de la productividad, lo que conlleva a altos niveles de deuda de las empresas y de los países. En este orden de ideas, las organizaciones tienen que buscar financiación a través de créditos, dado que la inversión se está reduciendo en el tiempo. Si miramos los mercados en los cuales está implícita la empresa, tenemos el mercado estadounidense, que es la primera economía del mundo y que ha tenido desde 2015 un crecimiento del 2.6% promedio, que es un crecimiento bajo y que afecta la inversión y por ende el consumo. Entonces debemos tener en cuenta que si la inversión se afecta, el consumo se va a ver afectado directamente y al verse afectado el consumo, las empresas van a producir mucho menos. Si se produce menos, se reduce la planta de personal, lo que genera mayor desempleo y conlleva a un consumo menor en las economías, dado que las personas no tienen dinero suficiente. Entonces es un círculo
vicioso que se debe evitar al máximo y que se debe solucionar con políticas económicas enfocadas en ello. Después tenemos la Unión Europea, que es la unión de 28 países y que es una potencia comercial de primer orden. Entonces, la política económica de la Unión Europea quiere mantener el crecimiento invirtiendo en transporte, energía e investigación. Y por último tenemos la economía de Asia, donde estas economías se caracterizan por una gran diversidad, con países que tienen niveles de producción muy altos y países que tienen niveles de producción y de consumo muy bajos. Entonces, en estas economías tenemos como principal mercado el mercado de China, en el cual se está enfocando la empresa. Siguiendo en la interpretación del equipo de la empresa naranja, vamos a identificar los estados financieros de la organización para el periodo 4. Entonces tenemos en primer lugar el estado de la situación financiera, expresado en miles de dólares, donde vemos como características principales en los activos unos inventarios elevados, que son básicamente 1.000 millones de dólares en inventarios. También tenemos por el lado de los pasivos un alto nivel de deuda a corto plazo provenientes de actividades que no se planificaron y los cuales ascienden a 1.780 millones de dólares. En este caso, y como lo vamos a ver más adelante, la empresa tiene unos problemas de liquidez bastante altos que le van a permitir, que no le van a permitir evolucionar en el tiempo y los cuales se tienen que solucionar de forma muy rápida. En cuanto al estado de resultados, también expresado en miles de dólares, pues tenemos que para el periodo 4 el beneficio neto de la empresa fue negativo, es decir, que se incurrió en pérdidas. Esto también va a afectar directamente los indicadores que vamos a ver a continuación de la organización. Tenemos los estados, en otro de los estados financieros, el flujo de efectivo, donde se evidencia que el flujo de efectivo antes de las actividades financieras también es negativo en los principales mercados en los cuales está la empresa y a nivel global. Entonces, las principales características que tenemos es que los activos están caracterizados principalmente por unos altos inventarios. Los pasivos están caracterizados principalmente por una alta deuda a corto plazo y el patrimonio pues se está viendo afectado por los beneficios negativos, las pérdidas. Pasando al estado de resultados, vemos que los ingresos provenientes de las ventas se redujeron del periodo 0 al periodo 4, al pasar de 1.208 millones a 1.000 millones en ventas. Esto lo que va a afectar directamente es una reducción de costos y de gastos, porque entre menos produzco, entre menos comercializo, pues menos costos directos voy a tener y el gasto se va a ver reducido en el mediano plazo, dado que no necesito todas las plazas de trabajo que se estaban utilizando antes con niveles de ventas diferentes. Entonces, en este caso, lo que tenemos en el estado de resultados es que esa disminución en las ventas lo que va a afectar es el beneficio neto de la ronda, que va a ser de menos 248 millones de dólares.
Pasando al análisis vertical del estado de resultados y del balance general, pues tenemos como factor primordial de la organización que ver los inventarios. Entonces, tenemos que los inventarios tuvieron un aumento total del 34%. Y los beneficios, tenemos una reducción del 25% en el crecimiento de esos beneficios. En este caso, de las pérdidas. Algo importante para resaltar en el análisis vertical es que nos permite evaluar cuál es la ponderación de cada una de las cuentas y poder interpretar cuál es la cuenta más relevante o la que mayor peso tiene dentro del total de las cuentas que estamos evaluando. Entonces, en este caso, cuando vemos el análisis de la empresa en el balance general, vamos a identificar que el efectivo y el equivalente al efectivo junto con los inventarios son los temas más relevantes en cuanto a los activos. Si observamos los pasivos, vamos a interpretar que los préstamos a corto plazo son los más relevantes con un 60%. Y estos préstamos hay que recordar que no fueron planeados, por lo cual está afectando directamente la liquidez de la organización. Otro indicador fundamental que podemos obtener del análisis vertical está relacionado en el estado de resultados y es los gastos financieros. Estos gastos financieros para la organización hacen referencia al 26%. Esto se evidencia dado que los préstamos a corto plazo son muy elevados y los intereses que se están pagando por esos préstamos también es elevado. Entonces, lo que está afectando las ganancias realmente de la organización es los préstamos de corto plazo. Entonces, en el análisis vertical me permite identificar que uno de los principales aspectos por los cuales hay un egreso es los gastos financieros netos, acompañado de los costos variables de producción, los gastos de administración y los costos de las características junto con la investigación y el desarrollo. Pasando al análisis horizontal, lo que vamos a interpretar aquí es la evolución que han tenido cada una de las cuentas a través del tiempo. Entonces, lo vamos a hacer comparativamente entre el periodo 0 y el periodo 4, es decir, el periodo inicial y el periodo final de evaluación de la empresa Naranja. Entonces, iniciando por los elementos referentes al balance general o al estado de la situación económica, tenemos que uno de las cuentas que más creció exponencialmente fueron los inventarios, con un crecimiento de 1369%. Estos aumentos en los inventarios están relacionados a equipos con una o dos características. El problema que se presenta y que vamos a evaluar más adelante es que el mercado no aceptó el precio que se le dio a estos productos, por lo cual la empresa tiene un exceso de stock en sus inventarios y le ha sido muy difícil vender sus productos. Entonces, como característica fundamental de este análisis horizontal tenemos los inventarios. Esto claramente se tiene que ver reflejado por la ecuación contable fundamental en una contrapartida, y esa contrapartida pues va a estar relacionada con los préstamos a corto plazo. En este caso no tenemos un porcentaje establecido porque
en el periodo 0, los préstamos eran 0, pero se pasó de 0 a 3.900 millones de dólares. Entonces es un crecimiento muy alto y es el crecimiento que apalanca la compra de los inventarios. Aquí también se puede evidenciar que los activos totales crecieron un 115%, pero los pasivos crecieron un 118%. Es decir, que el excedente es el costo de la financiación en la que se está incurriendo. En el análisis horizontal del estado de resultados podemos observar que pasamos de una utilidad o de un beneficio neto de 173 millones aproximadamente a una pérdida de 248 millones. Esto quiere decir que tuvimos una variación negativa de 421 millones, equivalente al 24%. En conclusión del total de los ingresos del sector, tuvimos la menor participación, representada en un 10%, que está por debajo del 14% del sector promedio. Esto principalmente por un incremento en los activos, que como ya lo vimos, está relacionado directamente con los inventarios, y pues que nos afectó en el desarrollo de las ventas en el mercado estadounidense. Recordemos que estos aumentos en los inventarios se pueden interpretar como una consecuencia de las situaciones del contexto. En primer lugar, la guerra que se tuvo en el periodo 3, que afectó los costos, y las situaciones de percepción de los clientes en el periodo 4, que no nos permitieron ingresar al mercado un componente nuevo que no estaba totalmente probado. En cuanto a los pasivos, tenemos que el principal problema de la empresa es los préstamos a corto plazo con los cuales se compró el stock de productos que se tienen en los inventarios y que no se han vendido. Es decir, que estos préstamos a corto plazo están generando costos financieros bastante elevados, lo que lleva a afectar los beneficios netos de la organización. Es importante resaltar que los préstamos de la empresa a corto plazo son el 76.37% del total de las deudas. Es decir, que nuestro mayor acreedor está en el corto plazo, por lo cual se deben tener políticas y negociación con los proveedores del crédito para pasarlo del corto plazo al largo plazo. El EVA para la empresa es del menos 30.813. Este EVA es el valor real que obtienen los inversionistas, el valor económico agregado. Es decir, que los accionistas están perdiendo dinero del capital que suscribieron a la organización. Por lo cual se evidencia que en la actualidad la empresa no cuenta con la capacidad para cubrir los costos de capital y está destruyendo valor para los accionistas y para la empresa. Como lo mencionábamos en un principio, uno de los objetivos principales de las organizaciones es crear valor. Es decir, que en este caso tenemos un gran problema en la organización. Las opciones que se presentan para aumentar este EVA y generar valor a los accionistas de la organización están enfocados y encaminados en primer lugar en abrir puntos de venta propios que permitan reducir los costos, acompañado con un aumento de las características y una reingeniería de los productos que están en stock en los inventarios, con lo cual se va a oxigenar el flujo de efectivo para pagar las deudas de corto plazo que están siendo bastante costosas y le están
impidiendo ser rentables a la organización. Además de una diversificación vertical en cuanto al transporte, es decir, apropiarse de la distribución y no dejarlo en manos de terceros. Con esto se espera que Eleva vuelva a un nivel aceptable para los accionistas y para la organización, acompañado de crear valor. Ahora pasamos a los indicadores. El primer indicador es el de liquidez. Aquí lo que vamos a identificar es que se presenta una disminución excesiva en estos indicadores provenientes de los problemas de liquidez que tiene la empresa en cuanto al manejo de los inventarios y al manejo de la deuda de corto plazo, que genera costos excesivos tanto en el mantenimiento de los inventarios como en los costos financieros asociados a esa deuda. Entonces, en primer lugar, vemos que en la ronda 4, en el periodo 4, la razón corriente es de 1.16%, es decir, la empresa tiene 1.16 pesos para respaldar cada peso que se debe. Si a esto le aplicamos la prueba ácida, que es quitándoles los inventarios, pues obtenemos que la organización tiene solo 0.6 pesos por cada 10 pesos que debe. Por cada peso que debe. Disculpe. Entonces, lo que vamos a tener aquí es un problema de liquidez que va a impedir que la empresa cumpla con sus obligaciones en el corto plazo. En cuanto al capital de trabajo, también vemos una reducción desde el periodo 0 hasta el periodo 4, pasando de 342 millones aproximadamente a los 285.598. Esto pues claramente se vuelve a argumentar por los excesivos costos de la deuda. En conclusión, a nivel de liquidez se evidencia una disminución significativa en la capacidad de pago de la empresa, que obedece a unos inventarios muy altos, y la óptima definición para el equipo naranja es la reducción de los inventarios. ¿Cómo se van a hacer esta reducción de los inventarios? A través de promociones y de reducción de los precios de los productos que se tienen en stock para oxigenar el flujo de caja y reducir los costos financieros. En cuanto a los indicadores de actividad, tenemos que una rotación de cartera para el periodo 4 de 14.27 días, es decir, que para recuperar la cartera en promedio el sector se demora 14.27 días. La empresa naranja se demora 14.17 días. La rotación de inventarios claramente es una rotación muy elevada por los niveles que se tienen de inventarios, 787 días, más de 2 años para rotar la totalidad de los inventarios. Entonces es un indicador bastante alto que va a afectar claramente a toda la organización. La rotación de proveedores, 19.66 días. En este caso pues tenemos un punto a favor, y es que tenemos un periodo de maduración apalancado por los proveedores. Es decir, los proveedores nos dan 19 días para pagarle y nosotros recuperamos cartera en 14 días. Entonces el ciclo efectivo en consecuencia va a ser muy alto, principalmente por la rotación de inventarios. La rotación de activos totales es de 0.34, nuevamente por el problema de inventarios, y la rotación del activo fijo es de 1.13. En este caso, la conclusión principal en los indicadores de actividad es que se debe tener mayor cuidado y eficiencia en el manejo de los inventarios, lo cual permite tener los productos con las características adecuadas para el mercado que puedan rotar de forma mucho más rápida. Y como punto a favor, la rotación de la cartera y la rotación de proveedores
teniendo en cuenta los productos de baja cuantía, son óptimos y le permiten a la empresa apalancarla. Entonces tenemos que si no fuera por los inventarios, la empresa podría apalancarse financieramente por los proveedores. Continuamos con los indicadores de apalancamiento. En estos indicadores, las conclusiones que podemos obtener es que se tiene, a comparación del mercado y a comparación del sector, un alto financiamiento de corto plazo, 2.55%, y un leverage total de 3.23%, que también es evidencia de ese alto financiamiento en el cual está incurriendo la organización y que está generando altos costos. Las conclusiones principales es que el indicador de apalancamiento total es de 3.23%, lo que indica que los acreedores de la compañía tienen un riesgo de más de 3 veces al de los inversionistas a la hora de querer reclamar los fondos entregados en calidad de préstamo. Y se evidencia nuevamente que los préstamos a corto plazo son los préstamos más grandes y que mayores costos le están generando a la organización. Pasando a los indicadores de endeudamiento, tenemos que el nivel de endeudamiento de la empresa naranja es del 76.37%, un endeudamiento bastante alto para la empresa, y lo más importante a resaltar aquí es la concentración de los pasivos en el corto plazo, equivalente al 79.65%, es decir, la mayor parte de la deuda se tiene que pagar en el corto plazo y se incurren en altos costos financieros al no poder cumplir con sus pagos, lo que lleva a un endeudamiento financiero del 210%, que es, comparado con el sector, pues es bastante alto. Si lo comparamos con el mercado de Estados Unidos, pues tenemos índices bastante similares. La cobertura de interés, pues tenemos 0.31, es decir, la organización en este momento no tiene la capacidad de pagar ni siquiera los intereses incurridos en esa deuda de corto plazo. Entonces, la principal conclusión es que las políticas de endeudamiento que tiene la organización en este momento están mal enfocadas y son inadecuadas. Pues se tiene que tener un plan estructurado para obtener las fuentes de financiación óptimas que generen los menores costos posibles. Claramente no resulta beneficioso para ningún ente económico tener deudas financieras en las cuales los intereses superen los niveles de ventas. Entonces, en este caso, se está incurriendo en costos financieros muy altos para la organización. En cuanto a los indicadores de rendimiento, tenemos como principal medida el margen neto, que está en menos 24.84%, es decir, se generaron pérdidas del 24% en el valor de la organización y en el valor de los recursos de los accionistas. Esta reducción en los márgenes de rendimientos se puede explicar por la baja rotación de los inventarios, que concluye en un bajo nivel de ventas. La conclusión principal de los indicadores de rendimiento es que hay una posibilidad de mejora en la organización para mejorar la eficiencia en el control de los gastos no operativos, principalmente los gastos financieros provenientes de los préstamos a corto plazo. Y el bajo volumen de ventas de la empresa pues afecta directamente las utilidades. Para los indicadores DuPont, pues tenemos que en los tres casos, en las tres posibilidades de identificar estos indicadores, para el equipo naranja en el periodo 4 es negativo, es decir, y como principal conclusión que tenemos acá es, primero, la rentabilidad de la organización está siendo negativa, y segundo, la eficacia, la eficiencia en la rotación de los inventarios, y podríamos decirlo de los activos, pues está siendo ineficiente. Entonces, lo que tenemos acá es que la utilidad sobre las ventas, que me da un margen de ganancia, es negativo por
una baja eficiencia en la rotación de los activos totales, pues me da un indicador negativo. Lo que va a pasar exactamente en los siguientes. Tengo una margen negativo por una rotación del patrimonio un poco más eficiente que la rotación de activos porque es menor, pero que igual está siendo ineficiente, lo que me va a dar pues, un resultado negativo. Y en el último caso, pues tenemos prácticamente lo mismo. Aquí volvemos a ver uno de lo que ha sucedido, de lo que hemos evidenciado a lo largo de este análisis, y es que la empresa naranja está teniendo una eficiencia mucho menor que las del sector de la empresa, porque no tiene la eficiencia suficiente para rotar los inventarios y los activos totales. En conclusión, se evidencia que se tiene pérdidas en el periodo 4 e inventarios altos, que no permiten una rotación rápida de esos activos. Como conclusiones generales, se tiene que la empresa desde el periodo 3 tuvo problemas grandes en la interpretación de las condiciones de mercado, aumentando los inventarios, que acompañado de las condiciones externas redujeron las ventas. La empresa también compró el componente 3 que no estaba aprobado y que dada una situación en el periodo 4 no se pudo sacar al mercado, lo que quitó credibilidad en la empresa. Los productos que se tienen en stock tienen una o dos características, lo que no los hace competitivos a nivel del mercado y afecta la rotación de ese inventario y el nivel de ventas. Entonces tenemos dos aspectos centrales: rendimientos negativos y inventarios altos, dado que llevan a bajas ventas. Por lo cual, la junta directiva en su última reunión, analizando toda esta información obtenida de los estados financieros, pues llegó a la conclusión que se deben tomar unas decisiones de financiación muy importantes. Entre ellas es la venta de plantas de producción. La empresa actualmente tiene 17 plantas, 16 plantas de producción, 14 en Estados Unidos y 2 en Asia. Lo que se quiere hacer es vender 5 de esas plantas de producción a $150,000, lo que nos va a dar $750,000 para poder, en primer lugar, pagar la deuda de corto plazo. Y eso nos va a permitir reducir los costos financieros que están afectando el balance, el estado de resultados, y en definitiva están afectando los márgenes de ganancia. El segundo punto, la segunda decisión importante, es la renegociación de las deudas con los bancos. Sabemos que en nuestra principal deuda, casi el 80%, está en el corto plazo. Entonces, al vender las plantas de producción, se está pagando parte de esa deuda de corto plazo, y que puede ser el 50%, y el otro 50% se buscará renegociar con los bancos un aumento en los plazos, es decir, pasar del corto al largo plazo. Ya con esta oxigenación de los estados financieros y de la situación económica y financiera de la empresa, podemos sacar bonos y acciones preferentes para que los accionistas puedan inyectarle capital a la empresa y darle un nuevo aire al flujo de efectivo. Estas políticas, estas decisiones van acompañadas de unas decisiones de inversión. En primer lugar, una reingeniería de los productos en stock que permita tener una salida más rápida y a unos precios menores, pero que no incurramos en muchas pérdidas. Poner puntos de ventas propios en todos los mercados, en el de Asia, Estados Unidos y Europa, que permitan reducir los costos logísticos de ventas y nos permita también aumentar esos márgenes de utilidad que le hace falta a la organización. Y por último, una integración vertical con la cadena logística, es decir, no tercerizar la logística de entrega, sino
que sea de nosotros para reducir nuevamente costos y ser más rentables. La conclusión general para la empresa naranja es, en primer lugar, se tuvo unas políticas de precio cerrada. El precio no estaba acorde con las características que se tenían y el mercado no aceptó esos precios en primera instancia, lo que impidió una alta rotación de los inventarios. Siguiente problema fundamental fue los elevados niveles de inventarios que se compraron y que dadas las situaciones externas no se pudieron vender. También está la falta de análisis en los planes de inversión, principalmente relacionados con los inventarios. Es decir, se debía haber buscado una política más diversificada, enfocada tanto en inventarios como en activos fijos. Claro, aquí tenemos que volver a mencionar los niveles desproporcionados de deuda, donde se tiene que altos niveles de deuda cerca del 70% y de ese 70% cerca del 80% está a corto plazo. Entonces es un desbalance bastante alto que está afectando la rentabilidad de la organización y en el largo plazo está afectando la generación de valor. Y por último pues tenemos la falta de características llamativas ante los clientes. Es decir, los teléfonos que tenemos en este momento en stock son de una o dos características, mientras que la competencia y en el mercado se encuentran productos con 5, 6, 7 u 8 características a precios más competitivos. Entonces, claramente fallamos en mostrarle o en entender el mercado para tener las características deseadas por ellos. La conclusión general es que esta empresa está en cuidados intensivos, es decir, tiene serios problemas de liquidez, serios problemas de endeudamiento y eso pues conlleva a tener serios problemas de rentabilidad. Entonces, lo que se debe hacer en primer lugar es solucionar los problemas de liquidez para poder solucionar los problemas de endeudamiento y eso conlleve a solucionar los problemas de rentabilidad que permitan en el largo plazo tener una empresa saludable que genere rentabilidad. Muchas gracias por la atención. Feliz día.